Vivimos en un mundo donde la velocidad y el ruido lo han bañado todo. El tiempo se fragmenta en momentos, los momentos en destellos fugaces. Y nuestra mente danza entre lo que fue y lo que aún no ha sido. Desde hace siglos, filósofos y sabios se han centrado en resolver este oleaje que nos zarandea. ¿Es el mindfulness una de estas respuestas o solo una moda pasajera? Uno de esos términos para engañar a la gente. Un truco para sacar dinero. Pues hoy te invito a adentrarte en este viaje por la filosofía más antigua, las tradiciones de Oriente y de Occidente, los resultados de la ciencia más moderna, y todo para poner a prueba esta técnica. Bienvenido a lo desconocido. Bienvenidos a lo desconocido, soy David Barberá y hoy quería tratar este tema del mindfulness porque, como muchos sabréis, hay una nueva serie de moda en Netflix que está teniendo bastante éxito llamada Mindfulness para Asesinos, que es un libro de Kirsten Dush, y a raíz de esta serie me estoy encontrando con muchos comentarios y mucha especulación acerca del término de mindfulness que para muchísima gente, como digo, se le ha puesto encima de la mesa. Pero es un término que lleva acompañándonos muchísimo tiempo, que podemos ser testigos de su relevancia tanto cuando empezamos a iniciarnos en el tema de la espiritualidad o de la filosofía o de la meditación sobre todo, o de estas charlas que se hicieron tan famosas hace algunos años de coach o psicólogos famosos y demás. Y ante el desconcierto que provoca esta palabra en nuestra sociedad, un término inglés que puede impactar y puede generar cierta incredulidad, pues he querido traerlo y hablar un poquito a grandes rasgos de él, compararlo, como siempre hago, con corrientes orientales y occidentales para ver esa concordancia que se mantiene siempre en todas las culturas que se han dedicado al saber. Y además me gustaría compartir para toda aquella persona que quiera probar esto del mindfulness en su día a día, unos ejercicios muy sencillitos para introducirse un poquito en su práctica, si es que todas estas comparaciones, estudios científicos que vamos a ver ahora y demás le convencen de alguna manera, o simplemente pues por, como hago yo muchas veces, por la afición de experimentar y poder juzgar desde mi propio punto de vista. En el anterior episodio compartí unos ejercicios que el propio Jung escribió para hacer frente a la sombra, que él llamaba, y la verdad es que ha tenido muy buena acogida, así que ¿por qué no? Pues compartir también unos pequeñitos ejercicios, pero no nos enrollemos más. Vamos a ver qué es esto del mindfulness, que es un término que, como he dicho, puede sonar muy moderno, pero su esencia es tan antigua como la humanidad misma. En palabras simples, mindfulness significa atención plena. Jon Kabat-Zinn, que es uno de los principales responsables de popularizar esta práctica en Occidente, lo definió como la conciencia que surge al prestar atención de manera intencionada en el momento presente
y sin juzgar. Parece una definición muy larga para tan solo una palabra, pero es verdad que en cuanto a términos, reúne muy bien lo que pretende esta técnica. Porque más allá de una definición o un simple término, el mindfulness lo que pretende ser es una experiencia, que es la de habitar aquí y ahora, sin pretender huir ni cambiar nada. Creo que a muchos ya os sonará esto de otras corrientes y otros temas que hemos hablado aquí en el podcast, por supuesto, y puede que les suene un poquito muy oriental, lo del aquí y el ahora. Y es cierto, esta práctica encuentra sus raíces en el budismo. Es cierto que hay varios conceptos que hablan de esto, pero por ejemplo el concepto de sati, que significa atención o recuerdo, encaja muy bien con la práctica del mindfulness. Una de las cosas que decía Buda era que prestar atención a la experiencia presente era clave para comprender el sufrimiento y liberarse de él. Por ejemplo, en el taoísmo encontramos la idea del Wu Wei, el arte de fluir con el presente sin forzar las cosas. Algo que también encaja con esa descripción inicial. Lao Tse decía: la naturaleza no se apresura, pero todo lo logra. Esta frase me gusta mucho y me recuerda a alguna que he dicho yo en algunas clases o en algunos cursos, que me gusta definir la paciencia como adaptarse al ritmo natural de las cosas. En la India, el Vedanta nos invita a contemplar el ser como una unidad inseparable del presente. Según esto, al prestar atención plena a nuestra experiencia directa con el entorno y el momento, podemos trascender las ilusiones que nos separan del todo, fundirnos con el universo. Pero por todo Occidente tenemos representado este concepto, donde parece ser que este término del mindfulness ha irrumpido como una técnica muy comercial para enganchar a ingenuos y vender cursos y dar charlas, con perdón a los que se sientan identificados con esto. Es verdad que en Occidente, desde hace muchos siglos, también tenemos presente todo esto, y como he dicho antes, la resonancia que encontramos entre todos los que se han dedicado al saber. El propio Marco Aurelio, en sus meditaciones, referente para mucha gente que se adentra en la filosofía, decía: no pierdas tiempo en discusiones sobre lo que es un buen hombre. Sé uno. Ese énfasis en concentrarse en lo que está bajo nuestro control y aceptar lo inevitable también se alinea con esta atención plena y encajaría en la descripción que hemos leído al inicio de Jon Kabat-Zinn, que es, como he dicho, uno de los responsables en popularizar el mindfulness en Occidente, la conciencia que surge al prestar atención de manera intencionada en el momento presente y sin juzgar. Muy importante esto de sin juzgar, apuntémoslo mentalmente para las prácticas que veremos hacia el final. Incluso filósofos más modernos como Heidegger, con su idea del Dasein, que ya la vimos hace unos capítulos también en este podcast, reconocen la importancia de habitar plenamente en el momento presente para conectar con nuestra experiencia más auténtica y así alcanzar nuestra plena existencia. Y como hemos visto, por hacer un vaivén de corrientes, Lao Tse, una de las cosas que también escribió Lao Tse y que he encontrado en este repaso que he hecho para el podcast, que encaja muy bien en lo que pretende el mindfulness, escribió: deja ir lo que fue, deja ir lo que será, lo que importa es este momento. Algo que también resuena mucho con los estoicos, aceptar la realidad tal como es, sin resistencia ni aferramientos. Para ellos,
era la clave para alcanzar la tranquilidad. Así que vemos que la atención plena no es algo inventado, no es algo que nos quieren vender y no es algo que sea nuevo o que pretenda quitarle importancia a todo eso a lo que a menudo le prestamos más atención de lo debido quizá. Es verdad que estos términos y todas estas reflexiones de sabios tan grandes en la historia no son entendidos del todo, o por ejemplo, creo que una de las cosas que también ocurre con todo esto me recuerda a cuando dábamos clases de arte y hacíamos clase de cine o de pintura o de alguna de estas disciplinas, que para entender cierta obra había que hacer un recorrido por obras anteriores, aunque fueran de otros autores, pero había un proceso de aprendizaje para llegar a ver una gran película y apreciarla de verdad. Entonces es cierto que muchos de estos conceptos, que sobre todo nos llegan a Occidente, no son entendidos en su plenitud, sobre todo si no estudiamos el recorrido que llevó a estas personas a alcanzar esas conclusiones. Pasa mucho con la cuestión del ego, de disolver el ego, de desprenderse del ego, de acabar con el apego, etc., etc. Son cosas que quizá aquí en Occidente romantizamos y hay gente que simplemente lo toma como una paparrucha y otros como dogma de vida. Y creo que ambos extremos se alejan mucho de lo que realmente quisieron expresar con esas reflexiones. Pero ahora, para todos aquellos un poquito más escépticos en esta nueva moda y para aquellas personas curiosas que quieran repasar algunas de las investigaciones más modernas de la ciencia acerca de esto del mindfulness, vamos a hacer un repaso por ciertos estudios y ciertas observaciones. Es verdad que en mi último libro, El Sendero de la Razón, detallo más en profundidad ciertas investigaciones que están llevando a cabo el profesor de psiquiatría Richard Davidson y Matthew Ricard, que es un monje, y que se han unido para llevar a cabo investigaciones acerca de cómo afecta en el cerebro todas estas prácticas meditativas basadas en el mindfulness, proyecciones de imágenes como de amor, de alegría, de tristeza, y cómo todo eso está afectando a nuestros cerebros. Es verdad que los resultados son sobrecogedores, pero considero que entrar mucho en profundidad sería alargar mucho el podcast, así que quien quiera remitirse a ello pues puede acceder a través de mi libro, que también he compartido en este podcast. Pero vamos allá con el repaso. Un programa pionero en el campo de la reducción del estrés basado en mindfulness, desarrollado por el propio Jon Kabat-Zinn, ha demostrado que esta práctica ayuda a reducir significativamente el estrés, a mejorar la calidad del sueño e incluso a aliviar a pacientes que sufren dolor crónico. A un nivel más neurológico, investigaciones lideradas por Sara Lazar en Harvard han revelado que la práctica regular de mindfulness aumenta la densidad de materia gris en regiones del cerebro relacionadas con la memoria, la empatía y la regulación emocional. Por no hablar de todas esas investigaciones que están demostrando que en cuanto a neuroplasticidad, es decir, el cómo se desarrolla nuestro cerebro según nuestra actividad, la práctica del mindfulness es una auténtica bomba para nuestro cerebro, desarrollando varias áreas del cerebro encargadas de la concentración, la atención e incluso esa propia modificación en la neuroplasticidad está haciendo que otras zonas más peligrosas de nuestro propio cerebro no se desarrollen tanto. Al aumentar de tamaño, regiones como la amígdala reguladora del miedo y demás no se activan tanto gracias a estas prácticas. También todo recogido en mi último libro, que como digo, demasiado contenido para ahondar ahora en ello.
Además, un estudio publicado en The Lancet encontró que el mindfulness es tan efectivo como los antidepresivos para prevenir recaídas en personas con depresión crónica. Esto se hizo con un grupo de control, evidentemente con placebos, y otro grupo sin placebos, practicando mindfulness, y el resultado fue prácticamente el mismo para ambos grupos. En el ámbito del sistema inmunológico, por ejemplo, investigaciones en Psychosomatic Medicine han demostrado que quienes practican mindfulness tienen una mejor respuesta a enfermedades. Según el American Psychological Association, el mindfulness ayuda a desarrollar una mayor conexión emocional, mejora nuestras relaciones personales y mejora nuestro bienestar general. Como podéis ver, todos estos hallazgos no solo validan lo que las tradiciones espirituales, filosóficas y culturales han sostenido durante siglos, sino que además nos ofrece una base sólida para integrar el mindfulness en contextos clínicos, educativos y laborales, porque son muchas las empresas y los centros escolares que están introduciendo estas prácticas en su rutina diaria. Es evidente que el mindfulness es una moda, pero mientras sean estas las técnicas que se pongan de moda, bienvenidos sean, porque precisamente podemos ser testigos de numerosos estudios porque se están financiando gracias a la gran repercusión que tiene la palabra mindfulness. Así que si alguna persona quiere investigar más acerca de todas estas investigaciones que se están haciendo e incluso de escáneres cerebrales que se están realizando mientras se practica el mindfulness, pues puede acudir a ello con total facilidad. Pero yo he decidido nombrar las 4 o 5 más rápidas a las que he tenido acceso. Y para que todo esto no quede como toda una parrafada de teoría y conceptos, quiero compartir con todas aquellas personas que quieran iniciarse en esto del mindfulness o probarlo en su propia piel. Son 3 ejercicios muy sencillitos que llevan apenas minutos, pero que tienen un grandísimo impacto inmediato y se puede ver uno recompensado por esta práctica de forma muy rápida. Estos 3 ejercicios que he seleccionado son ejercicios propuestos por el propio Jon Kabat-Zinn, uno de los pioneros del mindfulness aquí en Occidente, y no llevan más que una pequeñita dedicación para ver los resultados, una aproximación a introducirse en este mundo de la atención. Así que relájate un momentito y vamos a repasar estos 3 ejercicios. En primer lugar, posiblemente el ejercicio más tranquilo es una pequeña meditación de respiración consciente. Todo lo que rodea a este tema de la meditación se me hace inevitable recordar al gran filósofo José Antonio Marina diciendo meditaciones de 3 al cuarto por quejarse de todas estas prácticas que se están poniendo de moda. Pero vamos a centrarnos en estos ejercicios propuestos por Jon. Y como decía, el primero es la meditación de respiración consciente. No importa, no pienses que no tienes tiempo o que no puedes hacerlo o que estás tan ajetreado que es imposible dejar la mente en blanco. Nada que ver. Primer paso de la meditación de respiración consciente: encontrar un lugar tranquilo y sentarnos cómodamente. Puede ser la silla del comedor, puede ser estar sentado en el sofá, puede ser antes de iniciar la conducción, por favor, antes de iniciar la conducción, puede ser en la silla del despacho, puede ser en cualquier momento que tengas 2, 3 minutos, 5, 10 minutos en los que puedas dedicarte simplemente a esto. Cierra los ojos y lleva tu atención a la respiración. Esto es muy importante. No se trata de forzar la respiración.
No se trata de contar cuántos segundos tardas en inhalar y en exhalar. No se trata de intentar hacer respiraciones profundas. No intentes controlar la respiración. Simplemente obsérvala. Si te has sentado un momento después de discutir con alguien, o de subir unas escaleras, o te sientas un momento antes de la ducha, después de hacer actividad física, y notas tu respiración acelerada, está perfecto. Simplemente cierra los ojos y observa tu respiración. Siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones. Si tu mente se distrae, no pasa nada. Reconoce el pensamiento, obsérvalo y vuelve amablemente a la respiración, como si estuvieras educando a un perrito. Me gusta esta relación con el perrito porque por ejemplo, en la carta del tarot el ego está muy bien representado con el perro y una correa. Cuando estás educando a un perrito y vas paseando, tiende a distraerse con cualquier cosa e ir de aquí para allá. Y tú, suavemente, con el grandísimo amor que le tienes a tu mascota, lo acercas con la correa, sin reñirle, sin gritarle, sin pegarle un tirón. Eso es lo que hay que hacer con la mente. Si tu mente se dispersa, no ocurre absolutamente nada. Observa el pensamiento, no lo elimines, obsérvalo. E intenta regresar a tu respiración. Siente cómo el aire entra y sale de los pulmones. Observa qué parte de tu cuerpo se mueve. Es una respiración abdominal, es una respiración más pectoral, se está moviendo todo tu torso. Son maneras de mantener la atención enfocada en cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. No es necesario ni que cuentes los minutos. Aquí John recomienda empezar con un ejercicio de 5 o 10 minutos al día, pero yo la experiencia que he tenido con muchísima gente que se ha iniciado en esto, e incluso conmigo mismo, te diría que mejor 1 minuto que ninguno. Y lo que hoy es 1 minuto, la semana que viene serán 5, y a la siguiente ya estarás en los 10. El segundo ejercicio de iniciación es la exploración corporal. Nos acostamos en un lugar cómodo, un sofá, una esterilla, una cama. Llevamos nuestra atención a cada parte de nuestro cuerpo. Empieza por una zona. Concretamente aquí John recomienda empezar por los pies e ir ascendiendo parte a parte hasta la cabeza. Sentir qué parte del pie se te apoya en la esterilla, el cansancio acumulado en los gemelos, el cómo de tensas tenemos las rodillas, cómo de cansados tenemos los muslos, la relajación de nuestra pelvis, cómo nuestro abdomen se hincha y se contrae a través de la respiración. Todo ese repaso de llevar la atención hacia nuestro cuerpo sin juzgarlo de nuevo. Simplemente lo observamos. Si notamos un dolor en la rodilla, no pensamos en qué ha podido causar ese dolor, en que tengo que ir al médico a que me la revisen, en que he subido las escaleras y tengo las rodillas destrozadas. Ya se va notando la edad. Nada de eso. Simplemente, cuando pases por la pierna y llegues al dolor, se acepta y se continúa. Simplemente es un ejercicio de observación. Observar cualquier sensación, tensión o incomodidad, pero intentando no cambiar nada, porque no es el momento. Va a ser muy complicado que si te das cuenta en ese momento de que te duele la cadera por pensar en ello, te cures. O sea que no es el momento. Simplemente observar. Observar cualquier sensación. E incluso os alertaría del peligro de quedarse dormido. Lo cual John recomienda. Una de las cosas que John dice cuando explica este ejercicio es que es ideal para relajarnos antes de dormir.
desde luego que es ideal para relajarse antes de dormir porque es muy fácil quedarse dormido. Pero no ocurre absolutamente nada. Como hemos dicho, es un ejercicio de iniciación, es un ejercicio de observación y por lo tanto trataremos de no juzgar todo aquello que ocurra. Nuestro cuerpo es sabio y la mayoría de las ocasiones mucho más que nosotros. Y una vez más, nada de estar pendiente del tiempo. No hace falta una cuenta atrás, no hace falta estar pendiente del tiempo. Puede ser que te venga bien una cuenta atrás precisamente por esto, porque puedes dormirte en el proceso. Entonces, si no puedes demorar mucho en la práctica, pues una cuenta atrás un poco holgada, que no te saque de tu ejercicio, si aguantas 2, 3 minutos, 4, 5, los que sean, y le das fin por tu propio medio, magnífico. Que sin querer te quedas dormido, pues que suene una alarma en 10 minutitos y te espabile si es que tienes algo que hacer. Como tercer ejercicio, atención plena en nuestras actividades cotidianas. Cuidado, esto no es un ejercicio tedioso de ser ahora un monje o un maestro zen e ir con plena atención por la vida. No, se trata de escoger una actividad diaria y durante esta actividad concentrar la atención en lo que hacemos. Puede parecer muy complicado, pero no lo es para nada. Por ejemplo, a mí me gusta cocinar y hace tiempo leí que uno de los puestos más importantes en un templo es el del cocinero, porque se encarga del cultivo y además de la alimentación de todos los que allí residen, y una correcta alimentación favorece que los que allí residen puedan llevar a cabo sus prácticas. Una de las cosas que me llamó la atención de estos cocineros de los templos es que nunca hacen dos movimientos iguales. Es decir, si están cortando algo, nunca repiten el mismo patrón de corte, porque la naturaleza no entiende de repeticiones. La repetición es diabólica y no la permiten entrar al templo. Esto me llamó poderosamente la atención y como a mí me gusta cocinar, me gusta, en la práctica de la cocina, estar pendiente de lo que hago. Y trato de emular este pensamiento, de no repetir dos gestos igual. Es algo que a mí personalmente me sirve, me es de una gran utilidad, pero tú puedes encontrar cualquier otra cosa. El momento de fregar los platos, ya que es algo tedioso, que vamos a hacer sí o sí porque es algo que tenemos que hacer, al no ser que compremos vajilla de plástico, cosa que no recomiendo, pues es un momento ideal para, ya que hacemos algo que tenemos que hacer sí o sí, aprovechar el tiempo y hacer una de estas actividades. Es verdad que si no te gusta fregar los platos, es difícil no dispersarse y no estar pendiente de cómo fregamos el plato, etc, etc. Entonces puedes encontrar cualquier actividad, ya sea caminar, ya sea comer, concentrar toda nuestra atención en los sabores, en el sonido que tiene cada ingrediente, en las texturas que distinguimos, en los toques que apreciamos en el paladar, en la lengua. Hay muchísimas actividades a lo largo del día en la que podemos practicar la atención plena. Esto simplemente es un ejercicio introductorio a que nuestra atención se vaya desarrollándose. Como decía antes, nuestro cerebro, por ejemplo, la parte frontal, encargada de la atención, se vaya desarrollando y al final todo esto nos va a ir resultando muchísimo más sencillo de aplicar en todo lo demás. Pero como ejercicio introductorio es ideal encontrar una actividad diaria para poder practicar la atención plena. 5 minutos de escuchar una gran canción, una gran pieza orquestal, en la que hay muchos instrumentos en juego, e intentar distinguirlos. Como os digo, hay muchísimas actividades y estoy convencido de que en alguna de ellas puedes encontrar el momento perfecto para practicar esta atención plena. Así que como veis, el mindfulness nos invita a reencontrarnos con lo esencial,
al aquí y a la hora, a lo que tantos filósofos nos han dicho que era lo importante. Lo único que existe para algunos, porque el pasado ya ha pasado y el futuro todavía no ha llegado. Lo único que tenemos es el ahora, es el presente, es ese gran regalo en cada momento. Y cada momento es único, como se dice en los templos. Ningún momento vamos a poderlo recuperar y ningún momento se va a volver a repetir. Y en un mundo tan acelerado, esta práctica es una manera de volver a nosotros mismos, de reconectar con nuestras emociones, de identificar qué es aquello que sentimos, cómo nos encontramos, cómo reaccionamos a nuestras experiencias y cómo nos relacionamos con quien nos rodea. ¿Quién no ha tenido alguna vez una sensación amarga cuando estás hablando con esa persona que te está esperando en casa, que te quiere, y tú estás atendiendo un correo, un WhatsApp, un algo, y no le prestas la atención debida? ¿Cuánta gente se habrá arrepentido de hacer eso antes de perder a la persona que amaba? Como dijo Thich Nhat Hanh, uno de los grandes maestros, la paz está en cada paso, la sonrisa es el nacimiento del amor. Como habéis visto, cultivar todo esto no requiere de grandes cambios, solo de un pequeño compromiso para iniciarnos en la experiencia presente. Así que personalmente te invito a probar todos estos ejercicios y a reflexionar sobre lo que hemos hablado hoy, si de alguna manera estás de acuerdo. Y por supuesto, si como yo estás dispuesto a vivir cada momento como ese presente, ese regalo único e irrepetible. Así que por último, recordaros que las redes sociales del programa están disponibles para todas aquellas personas que quieran contactar conmigo, que también tengo mis redes sociales personales, @DavidBarberag, que podéis contactar con Lo Desconocido a través del correo electrónico lodesconocido@gmail.com. Y gracias una vez más por acompañarme en este episodio. Espero que este espacio te haya gustado y te invito a que compartas todo esto con aquella persona que creas que le puede gustar o que creas que lo necesita porque llega a casa y no te hace ni caso por estar con el móvil. Y hasta el próximo episodio. Sigue reflexionando, sigue cuestionándote, sigue meditando y por supuesto, sigue adentrándote en lo desconocido.